Y les invito a abrir sus Biblias en la epístola de Pablo a los Gálatas. Ya han pasado algunos meses ya que no hemos tenido exposiciones en esta carta, y es porque, tenemos un sistema de rotativo, hemos tenido también algunas visitas, así que ahí hemos dejado un poquito Gálatas, pero ya estamos volviendo a retomar. Recordar a los hermanos que estamos teniendo estudios y exposiciones en Hebreos, en Primera de los Corintios y también en Gálatas. Vamos a hacer, ya que han pasado algunas semanas, vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, ya para que podamos estar también en sintonía de lo que estamos estudiando. Desde el principio hemos definido el tema general de esta carta como la libertad cristiana, ¿ya? La libertad cristiana, y es lo que podemos ver ahí, y lo estamos examinando desde diferentes puntos. Y estamos en una fase que nos muestra cómo los Gálatas no estaban entendiendo ni viviendo correctamente esta idea, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo. En las exposiciones de los capítulos 1 y 2, vimos que el Evangelio es la base de nuestra libertad, como dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, para librarnos, y eso es la obra que el Señor hace de libertad. También el creyente debe vivir el verdadero Evangelio, ¿ya? Y veíamos ahí a Pablo cómo él ponía su ejemplo, y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. También estuvimos viendo el testimonio de un creyente verdadero debe reflejar el verdadero Evangelio. Ya hay en el capítulo 1, versículos 23 y 24, no solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí a través del testimonio del apóstol. También vimos que el creyente verdadero pone como prioridad de su vida vivir el Evangelio, ¿ya? Y dice ahí en el versículo 9 del capítulo 2, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Él tenía claro qué era lo que tenía que hacer y fue confirmado entonces también por la iglesia. Y también vimos que el creyente debe ser consecuente respecto al evangelio que cree. Debe ser consecuente. Versículo 14 del capítulo 2, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Y recordamos entonces esa situación donde hubo que hacer un llamado de atención público porque no había consecuencia en el actuar, en este caso del apóstol, pero también de los Gálatas. En nuestra última exposición vimos en los versículos 20 y 21 del capítulo 2 que el creyente verdadero valora la gracia, ya que esa valoración tiene que ver con la vida del creyente mismo, donde se ve reflejado en, ¿qué cosa? Que reconoce el cambio generado por Dios en su vida, que ha dado muerte al viejo hombre, donde ya no vive por sí mismo, sino que es Cristo viviendo en él, se sostiene en el Evangelio viviendo por fe y recordando constantemente la inmensa obra de Cristo, y aprecia la gracia porque valora la justificación gratuita de Dios y el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Y hemos estado entonces viendo diferentes aspectos acá acerca de las bases del Evangelio. Vimos al principio de estas exposiciones que es muy probable que esta sea la primera carta que Pablo escribió a una iglesia, y por eso nos vamos a encontrar con varios elementos que después vamos a ver que están presentes en Romanos, que están presentes en Corintios, que están en otras cartas, tal vez con mayor desarrollo, pero esta entonces estaba atacando un problema bien particular que estaban viviendo las iglesias de Galacia. Bien, ahora vamos a continuar entonces con el capítulo 3 de esta carta. Capítulo 3 de Gálatas, y el día de hoy vamos a estar viendo este tema, valorando la doctrina. Vamos a estar en los versículos 3 del capítulo 3, versículo 1
al 18. Son varios versículos, no se asuste, hermano, pero prepárese, ¿ya? Porque vamos a estar viendo varias cosas muy interesantes, pero que deben no solamente llamarnos la atención y aprenderlas, sino que también deben llevarnos a reflexionar. Es muy probable que ninguno de los presentes y de los que nos ven desde sus casas les guste que les llamen la atención, recibir una reconvención o reto, que le dejen en evidencia ante una falta o un error, aunque sea con justa razón. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Así como cuando... Bueno, los papás con los hijos es un ejemplo más fácil. Ven para acá. Pero, ven para acá. Y recibe su castigo. El profesor. Profesor. Alumno, ¿qué está haciendo? No, pero venga para acá. Oh, váyase a la dirección. No, pero, profe, pero el jefe en el trabajo. Venga para acá. No, pero si, y yo no fue mi culpa, se quedó el computador. Y estoy hablando acá con respecto a cosas que tiene razón, ya, porque obviamente creo que a nadie le gusta que le llamen la atención por algo que uno no hizo, pero yo no fui. Vernos expuestos a una situación así puede generar diferentes reacciones, ¿cierto? Vergüenza por un lado, ya de que uno queda ahí avergonzado y uno se queda ahí rojo. Cuando antes, porque ahora no se hace eso, pero váyase a la esquina hay el alumno, y ahí el alumno sentado con un cosito que dice burro, eso ya no corresponde. Vergüenza, enojo. No, yo no fui, yo no hice eso. No, yo no tengo la culpa, fue mi hermano. Nosotros si nos pasa con la Amalia. Amalia, ¿qué hiciste? No, fue la Abby, la guagüita, echándole la culpa y dice como que nosotros. Tristeza, que uno va a decir, pucha, ponerse a llorar. Pero es que yo no lo hice. Escuchamos por ahí algunas voces. Nosotros mismos también. Reconocimiento. A ver, que es como la mejor reacción, que uno vaya y le diga, hermano, ¿sabe qué? O ¿sabes qué? ¿Pasa esto? Hoy no, sí, tienes razón. Sí, me equivoqué. Pero creo que es una de las reacciones que a veces no vemos tan común o no vemos inmediatamente. Y etcétera, usted puede ir agregándole. En el pasaje que examinaremos hoy, veremos que sin duda estamos ante un fuerte llamado de atención que el apóstol le hace a los Gálatas. Y quiero que solamente veamos los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya? Y vamos a leerlo todos juntos, los que estamos acá. Versículos 1 al 5 del tercer capítulo de Gálatas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aunque las razones por las que podemos recibir un llamado de atención pueden ser las más variadas, en este caso particular nos enfocaremos principalmente en lo que el texto nos presenta, donde podemos ver que en las iglesias de Galacia había claros problemas de desobediencia, desconocimiento y de inconsecuencia. Ya sea de alguna de estas en particular, en algunas iglesias o en algunos hermanos, o una mezcla de todas estas razones. Por este motivo, en esta mañana, por medio de 4 preguntas, de 4 lecciones y de 4 aplicaciones, desarrollaremos la siguiente verdad práctica. El creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella. El creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella. Tengamos un momento de oración.
Gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos abrir su palabra de manera libre. Gracias, Señor, porque podemos confiar que en ella hay sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que este mensaje que se entregó hace tantos años atrás a unos hermanos en un lugar en particular tiene una aplicación también para nosotros el día de hoy. Le rogamos que sea usted guiándonos y hablando en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, hemos dicho que hoy examinaremos la idea de que el creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella. Y esto lo vamos a ver inicialmente por medio de 4 preguntas que se hicieron a los lectores, o que hicieron a los lectores evaluar su vida y su entendimiento de lo que conocían y cómo lo vivían. Estas 4 preguntas que vamos a ver les llevó a los Gálatas a decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Y al parecer puede ser de que esté mal, de que estemos mal. El interrogatorio de autoevaluación. Vamos a partir con eso en el versículo 1. Y dice el versículo 1, la primera parte, oh Gálatas insensatos. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez así. Nicolás, insensato. ¿Qué significa? Así como, ¿qué significa insensato? Iván, insensato. Pablo hace un fuerte llamado de atención. La palabra insensato, el anoetos, tiene como significado principal no entendido, sin entendimiento, imprudente, necio. Eso es. El apóstol es directo y enfático al indicar que cómo estaban actuando estos hermanos. Es importante ver de que no se refería a una falta de inteligencia, que no le está diciendo ustedes son tontos, sino que le estaba diciendo que su actuar era necio. Estaban actuando como necios. Y lo vamos a ver en la primera pregunta que les hace. La pregunta, en resumen, es ¿por qué desobedecen a la verdad? Porque son desobedientes. El texto nos dice ahí, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? La palabra griega acá se refiere a encantar, a embelezar, a engañar por medio de halagos y promesas falsas. En chileno, embolar la verdad. Alguien les dijo algo, alguien les contó un cuento y ustedes entonces se lo comieron completo. Aquellos que influenciaron en los hermanos, o sea, los judaizantes, que ya lo hemos visto antes, porque esto es una pregunta retórica, ¿quién los fascinó? Los que estaban influyendo para que la iglesia fuera hacia el judaísmo. Manipularon las emociones de estos, convenciéndolos de ignorar la verdad que se les había enseñado, la sana doctrina, llevándolos a no solo cambiar su entendimiento, sino que sus prácticas. Esa es desobediencia directa. Conocer la verdad, hacer lo contrario, es lo que desde el principio ha alejado al hombre de Dios. No toquéis el árbol, le dijo el Señor a Adán y Eva. No lo hagan, no lo hagan. Y lo hicieron. Desobediencia. Conocían la verdad, conocían lo que tenían que hacer e hicieron lo contrario. Y los hermanos Gálatas entonces están en una situación similar. No están obedeciendo a la verdad. Dice, a vosotros ante cuyos ojos. Pablo no quiso decir que literalmente vieron la crucifixión de Jesús. Esto es importante que lo tengamos claro. No está diciendo de que ellos estaban ahí en el Gólgota ese día y vieron la crucifixión de Cristo. O que tuvieron una visión espiritual de esto. Quería decir que la verdad de Jesús y de él crucificado y la grandeza de su obra, por ellos les fue expuesta tan claramente que pudieron verla. Esto es como cuando alguien le hace
un spoiler, ¿ya? Se ocupa ese término hoy en día. Alguien fue a ver una película y entonces, oye, fue una película tan buena. Y el otro que no le importa, entonces dice, ya, cuéntame la película. Y le cuentan. Y uno a veces, hay personas que cuentan con tanta claridad y con tanta detalle, y uno como que se lo imagina. Y dice, oye, al final era buena la película, mejor no hubiera dicho nada. Cuando los Gálatas fueron enseñados, la exposición de lo que Jesús había hecho fue clara. Y Pablo lo puede decir porque él estuvo ahí enseñando. Ahora, esto es interesante y un comentario, porque en realidad ver la muerte de Jesús en la cruz, escuchen, podría no significar nada. Uno va a decir, pero es que yo no lo vi en vivo y en directo en Jerusalén ese día. Porque saben que cientos, si no miles, vieron a Jesús morir en la cruz y la mayoría de ellos solo se burlaron de él. Por lo tanto, la visión de lo que nosotros tenemos de lo que Jesús hizo no es solamente una visión física o una imagen que uno tiene, sino que hay un entendimiento espiritual de lo que Jesús hizo. Y esto sí había sido enseñado a los Gálatas. Dice ahí, presentado claramente entre vosotros como crucificado. Las iglesias de Galacia fueron enseñadas clara y correctamente. De hecho, la idea en el original de esto, presentado claramente, tiene que ver como con un cartel. ¿Ya? Esa es la idea, como con un cartel para mostrar públicamente como la publicidad que vemos en las calles o en las carreteras. Y ahora está bien de moda, hay algunas pantallas. En el principal hay un hermano, el hermano Andrés, que trabaja en Publivía, ¿ya? Y entonces él construye, ponen esa gigantografía. Y a los que manejan, a veces nos pasa de que son bien distractivas, ¿ya? O en la noche, a veces la luz es súper fuerte, y uno como que no puede evitar, si uno va por una calle, ver qué es lo que está pasando. Rápidamente, así como que un aviso de algo. ¡Ah! McDonald's. Ah, ya voy a pasar, digo, pasa en McDonald's. ¿Ya? No, quizás a mí me pasa. Está claramente presentado. Claramente. Pero ¿saben qué, hermano? Su confianza, la confianza de los Gálatas en la doctrina, no era firme, ya que reemplazaron la centralidad de la cruz por las obras de la ley y se hicieron entonces desobedientes. ¿Saben que sí? Sí, Jesús nos enseñó que la cruz es lo más importante, que su sacrificio, que la gracia, pero es que la ley también es importante. Primera pregunta, ¿por qué desobedecen a la verdad? Segunda pregunta, ¿qué clase de teología tienen? ¿Qué clase de teología tienen? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Con fe. En la Biblia textual dice, solo esto quiero averiguar de vosotros, o solo díganme esto. Por favor, hermano, aclárenme esto. Díganme, ¿en serio? Tan sorprendido estaba Pablo que les hace una pregunta retórica para hacerles reaccionar. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Con fe? La respuesta es obvia. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. El Espíritu Santo no es un premio que se puede ganar a través de las obras de la ley. Las Escrituras atestiguan que el Espíritu Santo mora en el creyente en el momento de su conversión. Mire, podemos ver acá Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír con fe es la clave del evangelio que predicamos. Es una premisa sencilla, pero a la vez es un paso extremadamente grande para aquellos que no quieren creer. La salvación es por fe. Tienes que creer. No, es que no puedo, no quiero.
Cuando uno comparte el Evangelio con otras personas, y yo creo que a muchos quizás les ha pasado, pero dice, pero aquí está tan claro, mira, pero mira, aquí. Sí, pero es que no puede ser que sea gratis, que no puede ser que yo no tenga que hacer nada. Es que yo no soy pecador, yo no soy malo, yo no soy tan malo como para merecer el infierno. Es sencillo, pero es un paso muy difícil para el que no quiere creer. Hablemos de la creación. Es más fácil creer que hace muchos millones de miles de años hubo explosiones y pasos tras pasos tras pasos hasta que llegamos nosotros. Eso es más fácil de creer que pensar de que el Señor lo hizo todo en 6 días. Solamente con su palabra. Aunque los Gálatas fueron enseñados en la teología correcta, la menospreciaron dándole más importancia a las obras que a la fe. Siguiente pregunta. ¿Por qué desobedecen a la verdad? ¿Qué clase de teología tienen? ¿Por qué su crecimiento es inconsecuente? ¿Por qué no están creciendo como deberían crecer? ¿Por qué están ahí como que no avanzan? Versículo 3. Nuevamente, acá Pablo es bien directo y bien fuerte. ¿Tan necios sois? ¿En serio no entienden nada? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Le resultaba casi insólito a Pablo lo que acontecía en Galacia y cómo con tanta facilidad habían sido engañados, que realmente no había otra razón que hubiese una profunda falta de entendimiento. ¿Saben que realmente al parecer no entendieron nada? Este engaño se basaba en pensar que el crecimiento espiritual o la madurez podían lograrse a través de las obras de la carne en lugar de continuar con una fe sencilla y permanecer en Jesús. En el pensamiento del apóstol era impensable que aquellos que recibieron la salvación por gracia ahora busquen su santificación por medio de los rituales y la religiosidad. En serio, recibieron algo gratis y ahora todos ustedes para mantenerlo están haciendo obras y obras y obras. Y obras, hermano, algunos se querían circuncidar, guardaban los días, no comían ciertas cosas. Lo que aparentemente estos hermanos buscaban era que una combinación de fe y obras obraría mejor en su santificación. Es decir, había que ayudar a la obra divina en sus vidas. ¿Sabe que no es suficiente con la santificación, no es suficiente con el Espíritu Santo que mora en mi vida, sino que yo también tengo que cumplir con esta serie de rituales? Y ahí sí voy a crecer. Ahí sí voy a poder lograr tener una relación personal con Dios como corresponde. Cuarta pregunta. ¿Es vano todo lo que han experimentado? Es interesante este pasaje porque si uno lo lee de una primera lectura, uno puede entender algo, pero también si uno va al original y va a ciertas traducciones, puede entender algo que es un poquito diferente, pero que nos ayuda a clarificar. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Una mejor traducción de esta frase podría ser: ¿han tenido tales experiencias espirituales maravillosas todo en vano? La palabra griega padecido tiene el significado básico de experimentado y no tiene que aplicarse solo a situaciones de dolor o penuria. Pablo lo empleó para describir la experiencia personal de la salvación en Jesucristo que habían tenido los Gálatas. Pero lo que él está diciendo es cuando dice padecido, ustedes han experimentado tantas cosas, no necesariamente malas. Cristo fue predicado delante de ustedes, ustedes creyeron, entendieron que tenían esperanza, han sido salvos, el Señor les ha dado dones, han visto el crecimiento de la iglesia, han podido ver quizás hasta milagros, y realmente eso no vale nada. Todas estas cosas, dice ahí, todas tantas cosas, se refiere más bien a las bendiciones de Dios, Cristo y el Espíritu Santo a raíz de la salvación. Pablo se pregunta si todos los dones del Espíritu que habían recibido perderían su valor porque ahora trataban de caminar por la ley y no
por la fe. Se hace vano. Si yo primero entiendo que tengo el Evangelio por gracia y después quiero entonces sostenerlo en obras. Ahora, igual hermanos, de todas maneras, si hay quienes hayan sufrido por defender el Evangelio de la gracia, no tiene ningún sentido que después de experimentar eso, vuelvas a las obras. No tiene sentido. No tiene ni un sentido que tú hayas recibido a Cristo por gracia, por fe, y después digas, bueno, pero también tengo que hacer esto, porque si no hago esto, voy a perder lo que me dio Dios. Porque es condicional. Última pregunta, dije 4, pero es que la última es una repetición de la segunda, perdón. Nuevamente, ¿qué clase de teología tienen? ¿Qué clase? ¿Qué es lo que ustedes creen? Versículo 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Ya por eso está hablando lo que han experimentado anteriormente, las maravillas de Dios. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les vuelve a preguntar si la obra divina del Espíritu Santo que Dios hace en ellos es por fe o por la ley. Los milagros se efectúan por fe. Sin embargo, los Gálatas han sido engañados en pensar que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la búsqueda de Dios a través de una relación de obras. Yo hago, entonces soy bendecido. Si no hago, no soy bendecido. Pablo repite la frase del versículo 2 porque quiere hacer hincapié en que hay una sola respuesta correcta. ¿Cuál será? ¿De qué está la pregunta? ¿Cree usted que será bendecido por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Va a ganar y merecer su bendición de Dios o va a creer y recibirlo? ¿La bendición de Dios se gana o se recibe? ¿Es por obra o es por fe? A través del conocimiento de la doctrina, de la teología, interpretamos las experiencias personales. Y ese conocimiento sirve de lente para evaluar las circunstancias por las que Dios permite que sus hijos pasen. Hermanos, el entendimiento que nosotros tengamos de la teología nos va a hacer interpretar lo que nos pasa. Ay, no, es que no hice el devocional hoy día, por eso se me pasó a mí. Es que no hice esto, no di el diezmo. No di el diezmo, por eso subieron las papas. Estoy haciendo una exageración, hermano. Pero hay personas que pueden verlo así porque piensan de que su cristal es la obra. Por este motivo era fundamental que los Gálatas recordaran que la obra de Dios en sus vidas es por fe, que las bendiciones eran por gracia y no por las obras de la ley. Hermanos, no da lo mismo la teología que tenemos. No da lo mismo. Ya que lo que creemos nos lleva a actuar. Ya es fundamental que nuestra doctrina sea bíblica y tenga fundamentos firmes. No da lo mismo, hermano. Tampoco es que nos vamos a volver cabezones, ¿ya? Cabezones de seminario. Entendemos la doctrina y la aplicamos. Y eso es el punto que estamos viendo y que lo vamos a estar desarrollando. Hermanos, con estas preguntas, los lectores pudieron hacer una retrospectiva de sus vidas y cuestionar los cimientos sobre los que construían su cristianismo, si era la fe o las obras. Ahora, continuando con la idea de que el creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella, vamos a ver 4 lecciones doctrinales con las que Pablo responde a las interrogantes antes planteadas. Pablo entendió de que primero tuvo que hacer un llamado de atención. Insensatos, pregunta. Ahora les voy a enseñar lo que ustedes deberían, o les voy a volver a enseñar lo que deberían saber. Lecciones doctrinales, versículos del 6 al 18. La primera lección, la justificación por fe. La doctrina de la justificación por fe es lo que nos diferencia a las iglesias reformadas de las iglesias cristianas tradicionales. A la iglesia católica. No hay obras, hay fe. Es gracia, es gratuito, es la base de lo que nosotros creemos. Aún así, hay varias variantes, ¿no? Versículo 6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo comienza su argumentación citando a las Escrituras en Génesis 15:6, donde utiliza a Abraham como prueba de que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por fe. Esta cita en Génesis es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación por gracia mediante la fe. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios y fue justificado, le fue contado por justicia, fue considerado justo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hizo algo, porque le creyó a Dios. Ahora es importante aclarar que no es que Abraham creyó en Dios, como suelen hablar los que creen en Dios. Abraham creyó a Dios. Aquellos que solo creen en Dios, en el sentido de que ellos creen que Dios existe, solo son tan espirituales como los demonios también creen. Así que no, si yo creo en Dios, bueno, tu teología es de demonio, ellos también creen en Dios, pero están lejos de Dios, condenados. Este acto aparentemente sencillo de creerle a Dios fue suficiente para que el patriarca fuese declarado justo. Ahora, entendemos, y vamos a verlo a través de las Escrituras, de que el Señor pone el querer como el hacer en nuestros corazones. O sea, no es una obra al creer, porque uno puede decir, entonces por obra también la salvación, porque yo creí, esa fue mi obra. Dios abre nuestros corazones para que nosotros creamos. La obra es de Él, completa y absolutamente. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed. Era fundamental que los gálatas entendieran esto. Hermano, esto ya se lo enseñé. Pero como ya se lo enseñé y al parecer no lo entendieron, entonces pongan atención. Sepan ustedes lo siguiente. Los creyentes judíos y gentiles son los verdaderos hijos espirituales de Abraham porque siguen su ejemplo de fe. Esta declaración pone evidentemente en la balanza ser hijos físicos o espirituales de Abraham. Y los gálatas estaban siendo influenciados para entender todo de forma física y ritual. Entonces, pero bueno, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Es la descendencia, es Israel. Y para yo ser parte de Israel, entonces tengo que hacerme uno de ellos y tengo que cumplir y entrar en el pueblo. Eso es lo que le estaban enseñando los judaizantes. Pero lo que el Señor está diciendo acá por medio de Pablo es que no, antes de Israel, nosotros podemos ser hijos de Abraham espiritualmente por su obediencia, porque creemos como Él. Ese es el sentido. Y entre uno y el otro, el más importante es ser hijos espiritualmente de Abraham. Los hijos de la descendencia, podríamos decir, natural de Abraham pueden estar tan perdidos y tan alejados como lo está el pueblo de Israel el día de hoy. Por lo tanto, tienen que quedar claro esto. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, que son los de la fe? Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sorprendentemente, Pablo se refiere aquí a las Escrituras casi como una persona. ¿Ven la personificación? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ya este es un recurso literario para poder explicar algo. Casi como una persona que prevé, predica y dice. ¿Saben? Esto demuestra cuán firmemente Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios. Pablo cree que cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Decir la Escritura dijo es decir Dios dijo. Juntas. ¿Cuál fue la buena nueva? La buena nueva que Abraham recibió fue la noticia de que Dios ofrecía su salvación a todas las naciones. Y citando nuevamente las Escrituras ahí en Génesis 12:3, la salvación siempre ha sido por fe en todas las épocas históricas. En ti serán benditas todas las naciones.
La intención de este argumento, hermanos, es destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en judío antes de que pueda llegar a ser cristiano. Si eso fuera necesario, Dios nunca habría dicho que esta bendición se extendería a todas las naciones, ya que los gentiles tendrían que formar parte de la nación de Israel para ser salvos. Hay un entendimiento, una explicación lógica, pero también teológica de lo que aquí está pasando. Y los hermanos de Gálatas deberían entenderlo, de Galacia. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, sean judíos o gentiles, el Antiguo Testamento predijo que los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por fe, tal como sucedió a Abraham. Un comentarista, Morris, dice lo siguiente: los que son de la fe son aquellos cuya característica es la fe. No es que a veces tienen un impulso de creer, sino que creer es su actitud constante. La fe es característica de ellos. Esos son los de la fe. ¿Somos esos nosotros? De la fe, que es una característica. Los de la fe son bendecidos. Las bendiciones son derramadas sobre todos gracias a Cristo. No es gracias a Abraham, es gracias a Cristo. Miren lo que dice estos textos, vamos a ver algunos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 2:6-7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Ahora estamos completos, el creyente está completo. Sin Cristo estamos muertos, hermanos, muertos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Estas grandes promesas han sido derramadas a nosotros porque somos de la fe, no por las obras. El creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina, debe conocerla. La justificación por fe, la maldición de la ley. ¿A qué se refiere la maldición de la ley? Versículos 10 y 12. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí aparece la cita. Pablo se dirige ahora a aquellos que tratan de ganarse la salvación por medio de guardar la ley. Los cristianos de origen judío que creían que todavía debían vivir bajo la ley de Moisés pensaron que las obras de la ley se trataba de un camino a la bendición. Pablo declara audazmente que en lugar de bendición, los que viven en las obras de la ley están bajo maldición. ¿Pero cómo? Si la ley la dio Dios. Y en una próxima exposición vamos a ver esto, ¿y para qué sirve la ley? Lo vamos a ver, hermano. Cuando Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiere decir que la ley es mala o la palabra de Dios es errónea. Simplemente quiere decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley sea el camino donde encontramos nuestra aprobación ante Él. La ley fue puesta para que nosotros nos diéramos cuenta que éramos pecadores, que éramos absolutamente diferentes al Señor. Dios sabía que el hombre nunca podría guardar la ley y por eso instituyó el sistema de sacrificio expiatorio junto con la ley. Todo el sistema sacrificial era un adelanto a lo que Jesús cumpliría en la cruz por nosotros. La cita de Deuteronomio 27-26 nos recuerda que una sola violación de la ley merece la maldición de Dios. Por lo tanto, nadie puede cumplir todos los mandatos de la ley. Mira el versículo 11. Y que por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente porque por el justo por la fe vivirá. Nadie se justifica. Pablo ya ha demostrado este punto en las Escrituras mediante el examen de la vida de Abraham y la imposibilidad que tiene el hombre de cumplir con la ley. También podemos ver claramente esta afirmación en Romanos 3:20, que dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos permite entender que hay pecado. Por tanto, la respuesta natural a la imposibilidad de justificarse por obras se encuentra al citar al profeta Habacuc, que ahí lo dice ahí, en Habacuc 2:4, reafirmando que la justificación es por fe. El justo por la fe vivirá. Esta breve declaración de Habacuc es una de las más importantes y citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Lo vemos en Romanos 1:17, Hebreos 10:38. Pablo la usa aquí para mostrar que el justo vive por la fe, no por la ley. Estar bajo la ley no es la forma que justificamos delante de Dios, solamente lo podemos hacer por fe. Y uno puede decir, ya, pero como que ya entendimos el punto. Pero es que los gálatas no lo entendían. Porque lo que ellos habían entendido los llevó a una práctica. Por eso es importante, hermano, cuál es la teología que ellos estaban teniendo. Y era importante repasar estas lecciones. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La cita de Levíticos 18:5 es clara, está marcada ahí en negrita. Si quieres vivir de acuerdo con la ley, debes hacerlo. Hermano, no tratar de hacerlo, no tener la intención de hacerlo y ni siquiera querer hacerlo. Solo el hombre que hace las obras es quien vivirá por ellas. ¿Cuál es la respuesta a eso? No hay manera de cumplir con esta exigencia. No podemos cumplir todas las cosas. Nadie pudo, solo Cristo. Solo Cristo cumplió toda la ley. La justificación por fe y la justificación por guardar la ley se excluyen mutuamente. No puedo yo pensar en que algo de fe y algo de obras. Algo de fe, algo de ley. No, es una o la otra, pero solo una lleva a la salvación. Lecciones doctrinales, la justificación por fe, la maldición de la ley, la redención en Cristo. Qué importante es este tema, versículos 13 y 14. 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque en realidad no la cumplimos. Estábamos malditos, no la hacemos del todo. La ley nos ha puesto bajo una maldición, pero ahora Jesús nos ha redimido. Esta palabra redimido tiene la idea con volver a comprar o comprar. No es solo rescatar, sino que se está pagando un precio de rescate. Hermanos, la redención es una idea súper importante que debemos tener clara. Tenemos dos fuentes. Redimir viene de la práctica de la guerra en la antigüedad. Después de una batalla, los vencedores solían capturar a algunos de los vencidos. Entre los derrotados, los más pobres por lo general se vendían como esclavos. Pero los hombres ricos e importantes, los hombres que importaban en su propio país, se llevaban para pedir rescate. Cuando la gente de su tierra hubiera conseguido el precio requerido que pagarían los vencedores, los cautivos serán liberados. El proceso se llama la redención y el precio fue llamado el rescate. A lo importante entonces, oye, nos llevamos a todos esto, páguennos esto, y ahí los devolvían. Ahora, este concepto se arraigó en otros ámbitos. Cuando un esclavo tenía su libertad comprada, porque un pariente lo hizo, o tal vez porque él trabajó diligentemente y ahorró, esto se llamaba redención. A veces la transacción se llevaba a cabo en un templo y se tallaba un registro en la pared para que todos supieran para siempre que este antiguo esclavo ahora era un hombre libre y redimido. O bien, un hombre condenado a muerte podía ser liberado mediante el pago de un precio, y a esto también se le llamaba redención. ¿Qué es lo importante acá? Jesús nos rescató de la derrota, de la esclavitud y de una sentencia de muerte para que nosotros podamos reinar como reyes y sacerdotes con Él para siempre. Lo que estamos recordando este fin de semana, el sacrificio en la cruz no fue solamente de que murió así por morir, murió pensando en cada uno de nosotros, donde nosotros deberíamos haber sido puestos ahí. Miren la importancia de lo que dice acá acerca de que Cristo fue hecho maldición.
hecho por nosotros maldición. Esto explica cómo Jesús pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros, se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que nosotros merecíamos, hermano. Martín Lutero dice lo siguiente: Pablo no dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo. El acento se pone en las palabras por nosotros. Cristo es personalmente inocente. Personalmente Él no merecía la muerte por un delito de su propio hacer. Pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, Él fue colgado como cualquier otro transgresor. Ese día, en el Gólgota, al lado de dos ladrones. El Santo, el Salvador, perfecto, Hijo de Dios, fue puesto en la cruz por nosotros. ¿Cuándo pagó Jesús este precio? El principio de Deuteronomio 21-23 que está ahí muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo mientras colgaba de la cruz, cumpliendo la promesa de este texto de una maldición para todos los que no solo son ejecutados, sino que tienen sus cuerpos públicamente expuestos a la vergüenza. Este pasaje de Deuteronomio 21-23 no se refería a la crucifixión, porque los judíos no la practicaban, sino que a colgar en un árbol o en un poste el cadáver de un criminal que había sido ejecutado. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, a la cruz a menudo se le llamaba árbol o poste. Y no hay duda de que eso es lo que Pablo tiene en su mente. Aquí dice Morris. Alguien que era ejecutado por un acto que merecía eso, era colgado y expuesto a todos y dice, él hizo esto, él merecía la muerte, él es maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero. En el pensamiento del antiguo Israel había algo peor que ser condenado a muerte. Peor que eso era ser condenado a muerte y dejar tu cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, la humillación y los animales y las aves carroñeras. Cuando dice colgado en un madero, no tiene la idea de ser ejecutado por estrangulamiento, sino que tener el cadáver montado en un árbol o en otro lugar prominente para exponer al ejecutado a los elementos y a la desgracia suprema de Cristo. Nosotros. Por mí y por ti, hermano. Así Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que tomó el lugar como la maldición de Dios, ser colgado en un madero en la vergüenza y la degradación abierta. Ese es el significado de la cruz de Cristo. No los latigazos, hermano, que son terribles. No los escupos, no la corona, no las burlas, sino que ser colgado y expuesto como maldito. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús recibió esta maldición que nosotros merecíamos y Él no, para que pudiésemos recibir la bendición de Abraham que Él merecía y nosotros no. Hermano, hubiese sido suficiente si Jesús simplemente quitaba la maldición que nos merecíamos, pero Él fue mucho más allá, ya que nos dio una bendición que no nos merecíamos. No nos merecíamos nada, pero Él nos dio más. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Es lo que Pablo ya ha descrito en los versículos anteriores. La bendición es ser justificado ante Dios por la fe en lugar de las obras. ¿Sobre quiénes viene esta bendición? A los gentiles en Cristo Jesús. Pablo no quiere decir que solo viene sobre los gentiles como si se excluyeran los judíos, sino que de forma inesperada para algunos, en especial para los judaizantes, viene sobre los gentiles, a los gentiles en Cristo Jesús. La frase en Cristo Jesús es importante. La bendición no viene porque son gentiles, porque nosotros somos gentiles, no somos del pueblo de Israel. Sino, la bendición no viene porque son gentiles,
no más que la bendición de estar bien con Dios llega a los judíos porque son judíos. Se trata de todo, judíos y gentiles por igual e identificados con Cristo Jesús y no por sus propios intentos de justificarse a sí mismos. Debido a que esta bendición es nuestra en Jesús, recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe, no a través de volver bajo la ley como principio de vida. La promesa es recibida, no ganada. Cuando alguien nos promete algo, no es que nosotros nos ganamos esa promesa, sino que solamente la recibimos. Y aquí vemos entonces las tres lecciones que ya hemos visto: justificación por fe, maldición de la ley, redención en Cristo, finalmente promesa divina. Versículos 15 y 18. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. No debemos pasar por alto esta primera palabra del versículo, hermanos. Pablo usa este término familiar que revela el amor compasivo por los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¡Tan necios sois! Les dio duro. Pero también ahora nos muestra que al enfrentarse a ellos, los debe convencer como hermanos, mostrando el amor de Cristo hacia ellos. Hermanos, pónganme atención. Les voy a explicar esto para que lo entendamos. Pablo establece el principio de que incluso con un pacto entre los hombres, la alianza se mantiene firme una vez que se hace. Nadie lo invalida ni le añade. Ahora, el punto de Pablo no es realmente acerca de los pactos entre los hombres, los cuales son falibles, ¿no? A veces uno se compromete con alguien, va a la notaría, lo firma, todo, y después igual no cumple. Lo que aquí quiere decir es que la validez se hace en el sentido de que, miren, un pacto entre hombres es válido. ¿Cuánto más las promesas que Dios hace? Si Dios prometió algo, ¿no lo va a cumplir? Es firme. Ahora, Pablo no solamente deja esto, sino claramente también una idea teológica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este pasaje ahí en Génesis 22, 18, Pablo lo aplica directamente a la persona de Jesús. Dios prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Pablo observa que se utiliza el singular para simiente, no el plural. El punto es el siguiente: y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, el más grande de todos, en vez de a sus descendientes en general. Se está refiriendo a Jesús. Por medio de Cristo es la promesa. Y aquí remata esta idea. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esta palabra ratificado significa confirmado. Tan pronto Dios dio su ratificación oficial al pacto, este poseyó autoridad perdurable y nada ni nadie puede anularlo. La naturaleza inmutable del pacto de Dios con Abraham es un principio importante. Era un pacto de un solo lado, era unilateral, era eterno, fue prometido para siempre, incondicional, porque dependió de Dios y no del hombre. Yo voy a hacer esto, yo te voy a bendecir. Aún la ley que vino después no puede cambiar lo prometido anteriormente. Dios siempre ha justificado por fe. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si la herencia se ofreció a Abraham, estaba en la base de la ley. Puede que no sea permanente, ya que dependerá al menos en parte de que Abraham guarde la ley. Pero ya que la herencia se ofrece sobre la base de la promesa de Dios está firme. Un comentarista, Cole, dice lo siguiente: los judaizantes podrían citar a Moisés. O sea, no, pero Moisés está acá. Pablo va a citar a Abraham. Que citen la ley, él va a citar la promesa. Si apelan a los siglos de tradición y a la orgullosa historia de la ley de Moisés, él apelará al más grandioso pacto con Abraham, aún más antiguo por los siglos. Este es antes.
De hecho, esos 450 años es solamente desde el momento en que Israel entra, es prometido a Jacob y entra a Egipto, donde se ratificó ese pacto. Pero fueron 200 años antes, 600 años. Dios prometió algo antes de la ley. Pablo nuevamente recalcó que no existe punto medio entre la ley, las obras y la promesa, la gracia. Los dos principios son caminos de salvación que se excluyen entre sí por completo, como nos muestra Romanos 4, 13, 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. La promesa es lo que nos da la justicia. Hermanos, por medio de esta argumentación doctrinal, Pablo ha sentado las bases de lo que los Gálatas debían conocer o recordar y entender. Es lo siguiente: la justificación es por la fe, no por obras, lo cual se aprecia desde el Antiguo Testamento. Depender de las obras solo acarrea maldición, ya que no es posible justificarse ante Dios por medio de la ley. Jesús se hizo maldición por los creyentes, tomó el lugar de vergüenza y castigo que le correspondía a los pecadores. Su sacrificio nos compró de la posición en la que estábamos. La promesa divina de salvación y bendición descansa en un pacto hecho por Dios, el cual es seguro e irrevocable y que no depende de las obras del hombre para que se cumpla. Estas 4 lecciones doctrinales nos muestran la importancia que hay en que el creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina. Finalmente veremos algunas aplicaciones que nos permitirán evaluar si estamos viviendo de acuerdo a la doctrina que conocemos. Vamos a aplicar, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ya está bien, está claro para los Gálatas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo está nuestra obediencia? La visión que los Gálatas tenían de Jesucristo crucificado se había nublado. No lo estaban viendo. Su obra en la cruz no estaba en el centro de su vida cristiana, por lo que estaban viviendo de forma desobediente. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos siendo seducidos o engañados por algo que nos aleje de la correcta relación con Dios? ¿En nuestro pecado, nuestra carne, nuestros intereses, que no nos permiten relacionarnos correctamente con Dios? ¿Tenemos el conocimiento adecuado para ser obedientes al Señor? Es que bueno, esta parte no me la habían enseñado. ¿Y ahora? ¿Tenemos el conocimiento adecuado? ¿O es otra excusa? ¿Ignoramos algunos aspectos de la doctrina por nuestra conveniencia? Sí, pero hermano, que usted está exagerando. Que no es tan así. Yo lo veo de otra manera. Como si la Biblia se interpretara personalmente. Que no es tan así. ¿Estamos siendo obedientes a aspectos de religiosidad en nuestras vidas? No, que bueno, si yo hago esto, el domingo yo me voy a conectar. Si no me conecto, o voy a ir a la iglesia, listo, cumplí. Ya, voy a dar la ofrenda. También, no se me puede olvidar. Si hago esto, entonces voy a estar bien. No me van a llamar, el pastor no me va a preguntar. ¿Estamos siendo obedientes así? Segunda pregunta, segunda aplicación. ¿Cómo está nuestra teología? ¿Cómo está nuestra doctrina? Los Gálatas habían sido instruidos correctamente en la sana doctrina, pero en su andar cristiano fueron sutilmente confundidos y engañados respecto a las bases de esta teología. Cambiaron la justificación por fe por la justificación por obras, lo cual reduce la salvación gratuita a una salvación ganada por merecimientos personales. Bueno, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Estamos preocupados de conocer las Escrituras adecuadamente? Adecuadamente. ¿Estamos preocupados de eso? ¿Estamos en esto? ¿Estamos aprovechando las instancias disponibles para conocer más y mejor nuestra doctrina? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos tomando un curso? ¿Estamos leyendo un artículo? ¿Estamos escuchando un podcast? Quiero, pero no sé cómo. Voy al pastor, le pregunto, pastor, ¿qué puedo hacer? O a los ancianos, o a cualquier hermano. Estoy haciendo un estudio bíblico personal.
¿Me conformo con la lectura solamente? ¿Con el pan diario? ¿Estoy yendo más allá? ¿Estoy aprovechando mi tiempo? ¿Estamos capacitados para detectar doctrinas erróneas o sutiles cambios en las bases de nuestra creencia? ¿Estamos preparados? ¿Podemos identificarlo? Tercera aplicación. ¿Cómo está nuestra práctica? El problema de los Gálatas era que ellos habían entendido una cosa y entonces, al cambiar su entendimiento, aplicaron otra cosa, no lo que el Señor quería. La vida práctica de los Gálatas estaba afectada con el nuevo entendimiento que tenían de la doctrina. Se volcaron en una religiosidad llena de ritos externos que tomó el protagonismo de su vida piadosa. En vez de vivir por fe, vivían por hacer cosas, por cumplir un checklist. Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, me vestí así, hice esto, comí esto, dejé esto, no hice esto otro. ¿Qué hay de nosotros? ¿En qué nos podría afectar esto? ¿Hay elementos de religiosidad externa que dominan nuestra vida? Elementos donde yo hago cosas, no porque quiero, sino porque para evitar. Porque creo que es lo que debo hacer, sin convicción. Para evitar el que dirán. Para verme delante de los demás como alguien piadoso, piadosa. ¿Estamos siendo consecuentes respecto a lo que creemos y lo que hacemos? Lo que yo creo, lo que he aprendido a través del estudio de las Escrituras, ¿lo estoy practicando? ¿Lo demuestro? ¿Tiene sentido? ¿Yo creo profundamente en las Escrituras? ¿Vivo de esa manera? ¿O logro hacer esta cosa que solamente algunas veces los cristianos podemos hacer? De separar, de tener una teología alta y una moral baja. O de una aplicación deficiente de nuestro cristianismo. Estamos reflejando por medio de nuestras acciones que vivimos por fe. Cuando alguien me ve y dice, oye, hermano, vive por fe, se nota. No significa que viva así, no, yo no voy a trabajar porque vivo por fe. No voy a hacer nada porque... No. Una fe, una confianza de que creo en Dios, creo en su promesa, que sigo y obedientemente lo que el Señor muestra en su palabra. Se nota. ¿Lo estamos haciendo? Finalmente, la última aplicación. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo nos relacionamos? Contraria a una relación personal con Dios, estaba la religiosidad legalista. Lamentablemente los Gálatas estaban abrazando este tipo de relación, centrada en el hombre y en lo que éste puede hacer hacia Dios, lo que yo voy a hacer hacia Dios, cómo yo me voy a acercar a Dios. Finalmente, ¿qué hay de nosotros? ¿Hay algo de esto? ¿Vivo como si realmente creyera que Dios es verdadero? ¿Vivo de esa manera? ¿Le creo a Dios? No solamente creo en Dios, le creo a Dios. ¿Vivo de acuerdo a eso? ¿Estoy viviendo una vida basada en la fe o en las obras? Tengo que hacer. O confío en el Señor y hago lo que su palabra muestra. O doy pasos de fe con respecto a cosas, desafíos. ¿Pueden los demás ver que estoy confiando en Dios? En las relaciones personales, las relaciones comunitarias. No solamente querer demostrar que confío en Dios, sino que realmente se ve, se nota. Finalmente busco el bienestar de mis hermanos y les sirvo de manera práctica, de manera consecuente, como resultado del entendimiento que la doctrina me lleva a pensar, a actuar y a vivir por quienes me rodean. Hermanos, en esta ocasión hemos podido desarrollar esta idea de que el creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella. Al examinar las preguntas que Pablo le hizo a los Gálatas, donde ellos pudieron hacer una retrospectiva de sus vidas y cuestionar los cimientos sobre los que estaban
viviendo su cristianismo, si eso era de acuerdo a la fe o las obras. También por medio de la argumentación doctrinal se sentaron las bases de lo que los gálatas debían conocer adecuadamente respecto a la justificación por la fe, a la no dependencia de la ley como medio de justificación, a la reafirmación de la importancia de la redención por medio de Cristo y finalmente el recordatorio de que la promesa divina de salvación y bendición descansa en un pacto hecho por Dios, el cual es seguro e irrevocable y que no depende de las obras del hombre para que se cumpla. Es muy probable que el día de hoy no estemos luchando con las mismas situaciones que se encontraban nuestros hermanos de Galacia. Quizás no estamos pensando en seguir los ritos de la ley para ser salvos, pero sí podemos aplicar los principios a los cuales los gálatas estaban expuestos, que son igual para nosotros hoy. ¿Somos obedientes a la verdad del Evangelio? ¿Conocemos adecuadamente nuestra teología? ¿Practicamos consecuentemente lo que conocemos? ¿Nos relacionamos con Dios y con nuestros hermanos según la fe y la gracia que hemos recibido? Al principio se hicieron preguntas para examinar en qué estamos. La pregunta ahora es, bueno, ¿en qué estamos nosotros? Hermano, en su corazón, en su mente, reflexione. ¿Cómo estamos en esto? Son 4 preguntas sencillas. ¿En qué estamos? ¿Estamos viviendo como debemos? El creyente verdadero debe conocer adecuadamente la doctrina y vivir de acuerdo a ella. Bueno.